Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Breve fenomenología del sínodo. Es un tema de Adelante la Fe por Dardo Juan Calderón. Veamos. Retiremos del término fenomenología su contenido ideológico y usémoslo para designar una simple descripción del fenómeno sociológico y psicológico del sínodo y entenderemos sus razones. No se nos oculta que tras él bullen cuestiones más profundas y solo se explican si somos capaces de ver lo que probablemente muy pocos de los protagonistas pueden considerar. Y es que de fondo se libra una batalla entre ángeles y demonios, entre santos y pérfidos. Pero sería un grave error considerar que los hombres que encarnan la jornada son algo más profundo que el resultado de una vertiginosa decadencia intelectual y moral también, que se produjo precisamente en la curia, como inevitable efecto de la cancelación de la doctrina católica en el Concilio Vaticano II, suplida al principio por el cultivo de una pseudofilosofía y teología que pretendían una falseada erudición, pero que ya anunciaba su bajeza, como vimos hace poco con Louis Bouyer y su supuesta teología escondiendo su verdadero trasfondo de resentimiento homo-espacio-sexual. Que la condición a la que han sido arrojados estos hombrecitos es la del clérigo que ha perdido la fe, lo que los deja en un ridículo insalvable y los inserta en una vulgaridad de autoayuda. Es decir, toda liturgia sin fe es una mascarada de tartufos o un baile de disfraces. Al abandonar el cultivo de la inteligencia bajo el influjo de la fe, de la gracia que la dirige
al fin del encuentro con Dios, conscientes de que la existencia terrena es una vía dolorosa de expiación de nuestras culpas y traiciones, como pecadores que somos, en la que la más terrible catástrofe es el pecado y no el cambio espacio-mático. La inteligencia deja de iluminar y se vuelve una sucia astucia para justificar el descenso de las miras. Primero a un corazón pusilánime embarrado en el romanticismo germano, pero rápidamente la ley de gravedad hace su efecto y las bajas al nivel de las tripas y los gruescos. Dijimos en anterior análisis que el sínodo sería la revolución espacio y coma actual en la iglesia y lo seguimos sosteniendo. Por efecto de que, entre comillas, la sinodalidad, impuesta como estructura, metodología y fuente de revelación en el sentido de un sensus fidei democratizado, termina, lo quiera o no, buceando en la inmanencia más ramplona, la del vientre, siendo poco más que psicoanálisis freudiano. Es esencialmente la cancelación de toda idea de magisterio, que ya anunciaba el concilio con un disfraz más erudito, que no tenga su origen en alguna inquietud emocional de la masa, de una masa desilusionada de las utopias de la modernidad y ahora ganada por el terror en las distopias posmodernas que se hacen evidentes desde las dos guerras y que producen el descorazonamiento de toda épica, junto a la desconfianza contra toda doctrina, para quedar el hombre reducido al consuelo de un placer onanista que se hace revolución en mayo de 1968. Por supuesto que no se libraron de la peste los sacerdotes. Ya en el 36 Bernanos daba cuenta de la crisis con su diario de una curia rural y las dos guerras reducían el clero europeo en una sangría que, lejos de anunciar la fertilidad del martirio como se supuso, provocó un despoblamiento de los seminarios que ya nunca se pudo volver a revertir. El sacerdocio y su celibato se presentaba desolador para un mundo que casi tenía este único consuelo: el placer, punto y coma, sexual. El descrédito social hacía que los mejores hombres huyeran del sacerdocio, como ocurrió un poco más tarde con las mal plagas cátedras universitarias de las que huyeron los hombres, siendo estas instituciones femeninas, sazonadas con algunos maricas, y de los pocos que concurrían, muchos lo hacían huyendo de ciertas sociopatías que sufrían, baldados, espaciosexuales y rezagados sociales. El catolicismo tenía que arreglárselas con muy pocos curas y de esos pocos, muy pocos célibes y muchos con evidentes inclinaciones espaciosexuales que estallarían en los escándalos de Rastia. Así que el concilio jugaba con la idea del sacerdocio de los laicos para suplir este faltante
y reconociendo en estos un mejor equilibrio emocional al tener una sexualidad normal. Pero pronto la idea mostró su inconveniencia con el experimento Opus Dei. Había que acostumbrarse a un cura cada 5,000 o cada 10,000 fieles. En mi provincia es hoy uno de cada 33,000. Y el Papa Francisco no hace mucho que declaraba la total emergencia. Entre comillas, en breve no habrá casi curas. Y todo esto es por el celibato. Nosotros sabemos que esto es solo el fenómeno, lo visible. Sabemos también que cuando hemos llegado a esto, es porque la decadencia es enorme y han corrido mares de tinta por gentes muy preparadas e inteligentes para dar cuenta de esta caída de un hombre que era un alter Christus y pasó a ser un tipo con picazón en el cuerpo y con un sentimiento de inferioridad frente a otros protagonistas sociales, bastante conscientes de que son productos de sociopatías o, entre comillas, discriminaciones sociales. Pero el sínodo ve el fenómeno y siente la necesidad de atender esta picazón. El resto, ese viejo cura está perdido muy lejos en una historia que habla con Freud de antiguas sublimaciones ya innecesarias con la salida del placar. Con el sinceramiento del amor humano, el andrógino de Bouyer se presenta entonces en la sociedad. La fuga de lo viril hace necesario y urgente el ingreso de las mujeres, el tremendo desconsuelo de una vida distópica, sin el tibio refugio de la carne. Pide a gritos el ingreso del océ espaciosual en la vida de los curas. Las excusas de darle al cura una pátina de defensor de la casa del hombre, de héroe ecológico, de influencer virtual y figura de las redes, de promotor de las agendas Moon, punto y coma, dialistas, o de lo que corno sea, nos suple la soledad del corazón, cuando un alma ha dejado de estar en presencia de Cristo y se dirige solo a su habitación humano, muy humano. Lo que el Sensus Fidei modernista está pidiendo a gritos en el sínodo es descomprensión sexual para la curia, o la curia desaparece. Pero no puede ser dicho con franqueza. Tiene que, entre comillas, surgir de una, otra vez, entre comillas, escucha, surgir de una escucha, de algo que grita a viva voz en cada parroquia. La salida de una iglesia llevada por laicos es un despropósito, una contradicción, un debilitamiento fatal de la institución en lo moral y en lo económico. El Papa Francisco, que no es tonto, se lo ha dicho al Opus de manera directa y con medidas efectivas. En muchas diócesis se ha castigado con fiereza a la feligresía de tipo, entre comillas, línea media, que organizan sus vidas piadosas con la prescindencia del cura en lo que a magisterio o liderazgo corresponde. Feligresías que, una vez más, entre paréntesis,
no están en comunión con sus obispos y curas, a los que han reducido a dispensers de sacramentos, como si los sacramentos no fueran esenciales signos de comunión. En esto no se equivocan los malos. Y el efecto es demoledor de la energía de la diócesis. Sin sacerdotes, sin curia, la iglesia desaparece como desaparece una sociedad que se esteriliza. El modernismo intentará la creación de un nuevo género de sacerdocio para salvar su organización con mujeres, con casados y con homosexuales. Pero debe haber una curia con lo que se consiga en las periferias. El intento de una iglesia sin sacerdocio, una legión de laicos, pronto se hace logia, se hace secta, se encapsula, se protege, se refuerza, se saca de encima el lastre. Es la mentalidad del laico en todas sus empresas. Fue una experiencia agotada y descartada. En esto coincidimos. El verdadero tradicionalismo pondrá todas sus fuerzas en restaurar el viejo sacerdocio católico y producirá fermentos de iglesia. Pucillus Grex. El modernismo, por su parte, intentará un sacerdocio humanizado, sobrenaturalizado y hasta contranaturalizado. Ángeles y demonios, como dijimos, pero a la salida laica y a aquellos que no se atreven a la audacia de hacer sacerdotes, les queda poca soga, les queda una rápida extinción.